jefes, no son líderes. Que no sé, me da por las experiencias que tuve, los que más quisieron ser jefes son los que menos líderes, según Maxwell, son. Y que por ahí hay gente que no tiene la intención de ser jefe y es súper líder, porque lidera al grupo, porque lo equilibra, le da aire, como pasa con mi compañera de trabajo. Exactamente, ¿sí? Muchas veces el hueso más duro de roer en relación al liderazgo se encuentra en los mandos altos o en los mandos medios, ¿sí? Que generalmente hay muy poca habilidad blanda de liderazgo, muy poca habilidad blanda de inteligencia emocional y hay de verdad muy poca habilidad blanda en general en esa gente, ¿sí? Y esto tiene que ver muchas veces también con el estancamiento del poder en un solo rol, ¿sí? Porque generalmente son también personas muy temerosas, ¿sí? De dejar que la autoridad y el poder desciendan y se expandan, ¿sí? Por otros lugares que no son los lugares de los mandos altos. Entonces tenemos mucho trabajo respecto de estas personas. Lo primero que hay que trabajar con ellas es su representación mental respecto de lo que es ser un jefe, ¿sí? O de lo que es ser un líder, que generalmente son concepciones bastante antiguas, ¿sí? Que ya no funcionan para las empresas de este siglo, ¿sí? Las empresas de este siglo ya están trabajando con cuestiones totalmente novedosas en relación al liderazgo, ¿sí? Que si no pueden empezar a implementarse, llevan a las empresas tradicionales a un estancamiento bastante importante. Y en relación al liderazgo, ¿sí? Otra de las cuestiones en las cuales es crucial, ¿sí? Y por eso insisto en que también hay que trabajar mucho liderazgo consciente con los jefes y con las líneas medias, es porque los estilos de liderazgo suelen influir muchísimo en los entornos de trabajo, ¿sí? De cada uno de nosotros y pueden llevar muchas veces a lo que es nuestro segundo tema del día, lo que se conoce como entornos de trabajo poco saludables, ¿sí? Lo que vamos a ver acá es que la figura del líder, ¿sí? Junto con la figura de los trabajadores, son dos de las partes necesarias, ¿sí? En el pensamiento y la implementación de espacios de trabajo saludables. Pero antes de hablar sobre espacios de trabajo saludables, lo primero que tenemos que empezar a hablar, ¿sí? Eh, o empezar a pensar por lo menos, que es para lo cual yo les voy a empezar a compartir una pantallita, es el concepto de saludable, ¿sí? Y el concepto de entorno de trabajo saludable en última instancia, lo básico, ¿sí? Y lo básico tiene que ver justamente con poder identificar qué es lo que tienen algunos organismos importantes para decirnos, ¿sí? Respecto de los entornos de trabajo saludables. Ustedes van a empezar a ver acá, ¿sí? Uy, se me fue muy para abajo porque la estuve usando con el otro ahí. Ustedes van a ver acá, ¿sí? Que yo dejo algunas preguntas. A mí me gusta partir mucho de las preguntas, ¿sí? Para que nos empecemos a hacer algunas preguntas que no necesariamente tienen respuestas, ¿sí? Pero que en el caso de que podamos pensar una respuesta ya estamos pensando en términos de acción. Y pensar en términos de acción siempre es sumamente positivo, ¿sí? Entonces, para pensar un poco, ¿qué son los entornos laborales saludables? ¿Son posibles estos entornos? ¿Pueden enfermarnos los entornos laborales? ¿Tuvieron entornos de trabajo que les generaron problemas de salud? ¿Sí? Vamos a empezar a hablar un poco de esto respecto de cómo entendemos nosotros el concepto de salud y para esto nos vamos a remontar al organismo oficial, ¿sí? Que habla respecto de esto, que es la OMS, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud desde hace un tiempo hasta acá viene considerando a la salud como un completo estado de bienestar, ¿sí? No solo físico, sino también mental y social, ¿sí?
Es decir, que la salud dejó de estar solamente relacionada con la ausencia de enfermedad orgánica, ¿sí? Para empezar a considerar también otros factores que las influyen, ¿sí? Como lo social y lo mental, y para hacer un poco de énfasis también en la prevención. ¿Mm? ¿Qué es lo que vamos a entender desde acá como un entorno de trabajo? Básicamente, un entorno de trabajo tiene que ver con cualidades, atributos o propiedades que son estables, ¿sí? En un ambiente de trabajo concreto y que son percibidas, que son experimentadas por las personas que componen la organización y que obviamente influyen en la conducta, en la satisfacción y en la productividad de estas personas, ¿sí? Este ambiente de trabajo o esta manera experimentada de sentir el ambiente está relacionada directamente con el saber hacer del directivo, ¿sí? Por eso hablamos de la importancia de las capacidades de liderazgo, ¿sí? De liderazgo consciente sobre todo. Está relacionado con el saber hacer del directivo, en primer lugar, con los comportamientos de las personas, en segundo lugar, con la manera de trabajar y relacionarse, ¿sí? Es decir, con su interacción en la empresa, con las máquinas que utilizan y con la propia actividad que tenga cada uno, ¿sí? Vamos a decir que un entorno laboral ya pensado en términos saludables tiene dos componentes, un componente objetivo, ¿sí? Y un componente subjetivo, ¿sí? Eh, Básicamente, ¿sí? Vamos a decir que un indicador de satisfacción, ¿sí? Tiene que ver con la manera en que las personas van a vivir la cotidianeidad de su ámbito laboral, ¿sí? Y que esto involucra desde lo objetivo, ¿sí? Que tiene que ver con las condiciones de trabajo, tanto físicas como con la remuneración, como subjetivo, ¿sí? Lo subjetivo propiamente está determinado por cuestiones que ya traen los sujetos, ¿sí? Como por ejemplo valores o percepciones de satisfacción o insatisfacción, ¿sí? Nosotros ya sabemos que las personas suelen trabajar para satisfacer necesidades económicas, pero que hoy en día esto no es todo, sino que también existe ya la noción de desarrollo personal. Y como hablábamos recién en términos de Maslow, esas necesidades dan lugar a motivaciones, ¿sí? Que facilitan o que obstruyen el rendimiento, ¿sí? Esto va a depender mucho también de la historia del sujeto y de los anhelos que el sujeto tenga, ¿sí? ¿Qué entendemos por entorno de trabajo saludable? Bueno, básicamente aquellos lugares en los que las condiciones de trabajo van dirigidas, ¿sí? A el bienestar de los trabajadores, pero no solamente al bienestar físico, sino también al bienestar mental, ¿sí? A las buenas relaciones interpersonales, a la salud emocional, a la buena organización y que también de paso promueven el bienestar familiar y social, ¿sí? Dentro del ámbito laboral, sí, es obvio que el entorno físico va a impactar en la seguridad de los trabajadores, ¿sí? Pero también el entorno psicosocial, ¿m? Que tiene que ver, ¿sí? Muchas veces con las experiencias, ¿sí? En términos psicológicos sociales, ¿sí? De las personas en los ambientes de trabajo. Entonces, sabemos, ¿sí? Que los entornos también aluden a las características de contexto epocal, ¿sí? Es decir, al momento social, económico y político, ¿sí? En el que está inserta la organización, y también sabemos que eso puede influir, ¿sí? Justamente los generadores de incertidumbre, ¿sí? Son básicamente estos entornos, ¿sí? Estos entornos donde hay bueno, poca contratación laboral, salarios muy bajos, ¿sí? Desempleo, ¿sí? Ajustes, despidos, ¿sí? Y todas cuestiones que empujan a las organizaciones a trabajar de una manera en la que quizás no estaban preparadas para hacerlo, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen acá en pantalla es naturalmente otra pregunta, ¿sí? Que yo suelo hacer cuando llegamos a este momento tan esperado, que es, ¿qué factores creen ustedes, ¿sí? Que hacen al ambiente laboral no saludable?
presiones psicológicas que se le hace, porque yo he estado siendo supervisor y he visto colegas míos que le hacen presiones psicológicas y terminan con licencias psiquiátricas con casi 2 meses de licencia. Bien, la cuestión de la presión, ¿sí? Del estrés generado. Por ahí dicen las relaciones con los compañeros, las malas relaciones, las relaciones interpersonales, dice Juliana. ¿Qué más podemos encontrar en estos entornos poco saludables? Las condiciones de trabajo, por ejemplo, si el trabajo no es completamente en blanco o directamente es en negro, vos al momento de pedirte una licencia no te la cubren o no podés enfermarte, eso es una presión también, no poder sentirte mal nunca porque tenés que ir a trabajar todos los días. Bien, ahí un poco la cuestión del entorno físico y de las contrataciones. Mala organización, un jefe que no sabe delegar. Principalmente las personas que trabajan en atención al público tienen muchos problemas de nervio y ansiedad. Excesos de horas, dicen por ahí. Bien, me gusta porque hay un combinado, ¿sí? Una característica que suele haber cuando yo hago esta pregunta es que muchas veces la mayoría de las respuestas tienen que ver con habilidades blandas, ¿sí? Con el poco desarrollo de habilidades blandas en nuestros lugares de trabajo, ¿sí? Con errores en la comunicación, con gente que no sabe delegar, con sobrecarga de tareas, ¿sí? Con malas relaciones o dificultades para hacer relaciones, falta de comunicación directamente, ¿sí? Aparecen también, y de atención, aparecen también algunas cuestiones de higiene y seguridad, digo, algunas cuestiones ergonómicas que tienen que ver con lo edilicio, ¿sí? Con el estado de las cosas para trabajar, pero es muy poco frecuente, ¿sí? Generalmente en las respuestas siempre se hace hincapié en factores que tienen que ver con lo interpersonal, ¿sí? Con la poca gestión blanda que hay en las organizaciones. Vamos a ver en la filmina, en la pantallita, ¿sí? Que yo les dejo algunos datos más de qué es lo que sean poco saludables, aparte de las respuestas de ustedes, el miedo a quedar desempleado, las condiciones del lugar, los modos de las relaciones, ¿sí? Fíjense que muchas de estas cosas también las dijeron ustedes, cuestiones salariales incompatibles con la tarea, la pérdida del empleo, constituyen un marco que afecta, ¿sí? Al colectivo laboral y que suele generar, como decía ahí el compañero, fuertes presiones, ¿sí? No solamente sobre lo psicosocial, sino también sobre las condiciones de trabajo, generando, por supuesto, muchísimos cuadros de estrés, riesgos en la salud física y mental y crecientes grados de insatisfacción laboral que obviamente inciden y determinan, ¿sí?, este ambiente de trabajo poco saludable. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Las estadísticas, ¿sí? Acá hay una pregunta, ¿puedo enfermarme a causa del trabajo? Las estadísticas, ¿sí?, del 2020 al 2023, ¿sí?, posicionan a la Argentina como el país número 1 en Sudamérica con la mayoría de trabajadores sufriendo, padeciendo o pareciendo haber experimentado en algún momento de estos años lo que se conoce como el síndrome de burnout, ¿sí?, o el síndrome del quemado. En el 2020, en plena pandemia, el 88% de las personas encuestadas aseguró que lo transitaba, ¿sí? En 2021 un 80%, en 2022 un 86%, mientras que en 2023 se registró el porcentaje más alto en la Argentina con un 94% de los trabajadores con agotamiento excesivo, ¿sí?, en el contexto laboral. Nos posicionamos primero junto a Chile, Panamá, Ecuador y Perú, ¿sí? Lo que están mostrando los datos últimos es que esto sigue en expansión, ¿sí? Y esto lo cuenta Fede Barney, que es el CEO de Jovint, ¿sí?, una de las empresas de recursos humanos especializadas en soluciones tecnológicas para el mercado. Entonces, el fuego pareciera que no se puede extinguir, ¿sí?
Y hay algo muy particular, ¿sí? Que podemos empezar a ver cuando una persona padece burnout, ¿sí? Em, Estos son algunos indicadores que nos van a ayudar a poder reconocerlo. Lo ideal es siempre que a los fines de un diagnóstico diferencial puedan acercarse a un profesional psicólogo matriculado, ¿sí? Para darle un cauce a esto. Pero básicamente el burnout comienza con cierta falta de energía o cansancio extremo, ¿sí? Se suele experimentar un negativismo o un cinismo en relación al trabajo y se advierte también que hay como una disminución en la eficacia para trabajar, ¿sí? Entonces el estrés, la desmotivación, el agotamiento por carga excesiva de trabajo y otra cosa que también se pesquisó, ¿sí? Y que no es tanto culpa de la organización en sí, es la dificultad que tenemos los trabajadores para desconectarnos del empleo, ¿sí? Y estas fueron las principales situaciones negativas que se experimentaron. Quiero aclarar, ¿sí? Como se aclara acá abajo en negrita, que los estudios o las investigaciones recientes no han encontrado una correlación entre las horas extras y el aumento de burnout, ¿sí? Es decir, que las personas que terminan desarrollando burnout no lo terminan desarrollando por las horas extras, ¿sí? Básicamente. Entonces, frente a esta situación, ¿sí? Viene sucediendo algo, algo alarmante, ¿sí? El estudio demostró también que el 56% de los profesionales de recursos humanos no implementan medidas para combatir el burnout, ¿sí? El 85% de los profesionales dice que puede notar, ¿sí? Cuando los trabajadores empiezan a sentir burnout. Un 57% dijo que los trabajadores se acercaron al área para comentar esto, ¿sí? Pero la mayoría, ¿sí? de los profesionales no pueden o no se sienten, ¿sí? con la autoridad suficiente como para implementar una medida, ¿sí? Una de las grandes oportunidades para nosotros en relación a los nichos de trabajo es empezar a poner el foco en esta problemática, ¿sí? Porque esta problemática significa mayor calidad de vida también, ¿sí? Y por supuesto, algo que también trabajamos en el curso de auxiliar en recursos humanos, es necesario para pensar la productividad. Entonces, el 56% de nosotros dijo que no hacía nada, ¿sí? Un 28% de los trabajadores en recursos humanos suele brindar algún apoyo emocional. El 16% fomenta un ambiente de trabajo flexible, ¿sí? El 15% explica que se reasignan tareas y responsabilidades. Solo el 7% implementa programas de bienestar, ¿sí? El 6% reduce la carga de trabajo a la persona afectada y le da un poco de tiempo libre. Y el 5% solamente facilita el acceso a los servicios de salud mental y promueve el uso de días de descansos pagos, ¿sí? Asimismo sucede que tampoco se trabaja la prevención. Entonces, el 86% de los especialistas dicen que las organizaciones todavía no se han despertado, ¿sí? Y no trabajan en la implementación de tareas o medidas, ¿sí? Para prevenir el burnout. Entonces, díganme ustedes si no es momento de actuar. ¿Cómo podemos prevenir? ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Sí? ¿Cómo podemos aportar nuestro granito de arena a cada uno de nosotros? Bueno, tratando de evitar la sobrecarga de trabajo. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? Conociendo nuestros propios límites y comunicando asertivamente. ¿Sí? Facilitar la ejecución de tareas diarias, promover programas de rutinas saludables, tratar de flexibilizar, no mucho, pero aunque sea un poco los turnos y los horarios. ¿Sí? ¿Ustedes qué le agregarían? El buen trato, el respeto, premios mensuales para incentivar y mantener contento al empleado. Se me vienen millones de cosas que le podés ofrecer para mejorar el ambiente de trabajo y que el empleado no se sienta, digamos, que no se enferme, digamos, que vaya a trabajar feliz. Claro que sí.
En en mi caso, profe, yo le había comentado que tengo una enfermedad y bueno, trabajo en un entorno bastante poco saludable y a mí a fin trabajo en el Estado y las becas se van renovando. El año pasado, a fin de año, como yo tuve 2 meses de licencia porque tuve una crisis de la enfermedad, me echaron. A mí me recuperó el sindicato. Eh, y están todo el tiempo buscando la manera súper implícita de que yo la pase mal ahí. Entonces, para mí eso de entrada es discriminación, porque obviamente si por faltar 2 meses, por tener una crisis propia de la enfermedad, van a hacer eso, de entrada es discriminación. Entonces también trabajar con el cupo de las personas que, o sea, todos tenemos, o muchas, no todos, pero muchas personas tenemos patologías diferentes, no todos somos 100% saludables, hay personas que son diabéticas y tienen que trabajar, personas que tienen epilepsia y tienen que trabajar, entonces, ¿qué pasa con las personas que tienen una patología y tienen que salir al mercado del trabajo? También tiene que ver con esa comprensión. Yo sé que es difícil en la parte tributaria, pero bueno, en el caso del Estado, es el Estado que se encarga de la parte tributaria. Y no hay ahí o sea, ahí hay mucho maltrato y no son los que directamente están pagándonos los sueldos. Eso es lo loco. Sí, ahí voy. Denme un segundo. Un área recreativa, dice, en el lugar del trabajo. Si bien capaz que no te pueden bajar las horas, un área así en tu hora de descanso estaría bueno. ¿Qué sería el síndrome que afecta? El síndrome de burnout es un síndrome que se desencadena, ¿sí? Tiene que ver sobre todo con salud mental, se desencadena por la exposición a estresores, ¿sí? En un sentido bien crónico, ¿sí? En relación al ámbito laboral. Y puede desatar síntomas físicos, mentales, conductuales, emocionales, ¿sí? Acá vemos algunas de las cosas que da. En el otro curso trabajamos un poco más en profundidad este tema, ¿sí? Con un modelo que propone la OMS para que las organizaciones creen, ¿sí? Entornos de trabajo un poco más saludables, que es el que se conoce como el modelo de la mejora continua, ¿sí? Respecto de el acceso, directamente ese caso no es discriminación, ese caso directamente es violencia, ¿sí? Es violencia y persecución, diría yo también. Y casualmente, una de las cuestiones que siempre trabajamos también cuando yo hago los workshops o cuando trabajamos en el auxiliar en recursos humanos, es que Argentina no desconoce y no ha dejado de adherir a leyes, ¿sí? Que enmarcan y que regulan la presencia de la violencia, la discriminación, ¿sí? Y en los entornos de trabajo saludables, ¿sí? En los entornos de trabajo, perdón. En los entornos de trabajo saludables más todavía se tiene que adherir a este tipo de leyes, ¿sí? Sobre todo con aquellos colectivos, ¿sí? A los que les debemos mucho todavía, ¿sí? Que es el colectivo de discapacidad, el colectivo LGTBIQ+, ¿sí? Los adultos mayores, también tenemos que preguntarnos qué pasa si hoy en día que Argentina está atravesando el bono demográfico y que nuestra población está envejeciendo, es decir que en unos años van a ser más personas viejas que gente joven, ¿sí? Y qué pasa con esa gente desvinculada tempranamente también de sus espacios, ¿sí? Particularmente mi papá es diabético y él se jubiló antes de los 60. Eh, y si bien, ¿sí? No es una diabetes muy imposibilitante, antes de los 60 años jubilarte es ser una persona todavía totalmente productiva, ¿sí? También hay que examinar bien lo que entendemos por productividad y por funcionalidad, ¿sí?
Todas estas cosas influyen y tienen que ver, ¿sí? Con los entornos de trabajo saludables. Acá no lo trabajamos, no tenemos mucho tiempo. En los workshops yo trabajo mucho la posibilidad de la implementación del modelo de la mejora continua, ¿sí? Y trabajo mucho también, bueno, cuestiones como para empezar a mirar si alguien no está sufriendo en su trabajo y si ese sufrimiento no puede, bueno, ser tratado. Obviamente que siempre también pensamos las alternativas desde el polo de las pequeñas acciones, sobre todo porque no todos podemos acceder a entornos de trabajo saludables, pero quizás sí con pequeñas acciones podamos cambiar algunas cosas, ¿sí? Como por ejemplo esta propuesta de las viandas saludables, ¿sí? Las propuestas de, por ejemplo, retirarnos media hora antes, 2 días a la semana, ¿sí? La rutina de, bueno, tener mindfulness, ¿sí? Después de que terminemos el trabajo remoto. Eh, hay organizaciones muy grandes que ya tienen implementada la política integral, ¿sí? De bienestar y que incluso tienen gimnasios en sus pisos de arriba, que tienen espacios de yoga, espacios de meditación, que la comida es una comida ultra saludable, ¿sí? Que tienen espacios recreativos. Lo saludable es un combo, ¿sí? No es solamente de que uno no esté enfermo, ¿sí? Es también un buen ambiente, es también un buen trato, como decían por ahí, es también reconocimiento, ¿sí? Yo siempre digo que el mejor motivador sale 0 pesos, con 0 centavos, y es reconocer al otro, ¿sí? Por su labor. Que alguien te diga, che, qué bien que trabajaste hoy, ¿sí? La verdad que te felicito porque me pareció buenísimo y seguí así. Es el mejor motivador externo que alguien puede recibir, ¿sí? Siendo que el motivador externo por excelencia es el dinero y siendo que muchas organizaciones tradicionales todavía siguen motivando a los equipos con dinero, ¿sí? Están perdiendo dinero, porque muchas veces lo que realmente vale para nosotros no se puede pagar con dinero, ¿sí? Em, y esto también tiene mucha incidencia en la nueva manera de mirar, ¿sí? Al recurso humano, el mal llamado recurso humano, porque en realidad somos humanos, ¿sí? Cumpliendo roles, entre ellos el trabajo, ¿sí? Pero al salir de ahí cada uno también es estudiante, es padre, es novio, es esposo, es suegro, es amigo, es primo, ¿sí? Es muchas cosas, ¿sí? Entonces, también por parte, y yo creo que falta mucha capacitación también en las organizaciones. Capacitación y desarrollo es otro vértice y otro nicho muy interesante para trabajar, aparte de los espacios de trabajo saludables y aparte de los liderazgos conscientes, ¿sí? Em, Hoy en día hay también liderazgos con perspectiva de género, ¿sí? Que es otra cosa que también hace falta. Y en diversidad, que también muchísimo, ¿sí? Porque nunca tenemos que olvidarnos, como dice el mismo modelo de la mejora continua para la implementación de entornos de trabajo saludables, que el trabajo es un derecho humano fundamental, ¿sí? Y en el mismo rango ese derecho tiene que ser saludable, ¿sí? O al menos digno, ¿sí? De ser habitado durante 8 o 12 horas, ¿sí? Bien, dudas, preguntas, comentarios. Carla dice, gracias por fomentar lo bueno. Gracias a vos por contar tu experiencia. Yo vengo laburando hace bastante con esto porque me parece que es un tema súper interesante, no solo incluso desde la pandemia, ¿sí? Porque la pandemia vino a exponernos a cosas para las cuales nadie estaba preparado, ¿sí? Por eso yo digo que también hay un vértice que no le corresponde a las organizaciones y que nos corresponde a nosotros como empleados, que tiene que ver con el autoconocimiento, ¿sí? Con el desarrollo de herramientas de inteligencia emocional, ¿sí? De comunicación efectiva,
de saber hasta dónde puedo, hasta dónde no puedo, cómo comunico lo que quiero comunicar, ¿sí? Cómo respeto mis tiempos, cuáles son mis límites, entre otras cosas, ¿sí? Es un ida y vuelta, ¿sí? Yo siempre les digo en los espacios de workshop que lo que uno tiene con el trabajo es un vínculo, ¿sí? Cuando uno firma un contrato e ingresa a trabajar, uno se vincula con el trabajo, ¿sí? Y ese vínculo, al igual que todos nuestros otros vínculos, también se tiene que trabajar y también es importante que se pueda ir puliendo, ¿sí? Que se pueda ir mejorando, ¿sí? Así como uno trabaja en la pareja, trabaja en los amigos, trabaja con los hijos, ¿sí? Con los vínculos distintos, también trabajar nuestro vínculo con el trabajo, ¿sí? Sin desconocer que hay personas que no pueden renunciar a sus trabajos ni dejar de asistir a sus trabajos, ¿sí? Pero pensar también la posibilidad de que uno en el mientras tanto pueda visualizar, ¿sí? Y reconocer que si estos lugares no son para nosotros porque no nos permiten crecer, saber que también tenemos potenciales que nos pueden ayudar a salir de esos lugares, ¿sí? Y que también podemos encontrar personas predispuestas a ayudarnos para eso. Por supuesto que todo lo que es material y experiencial, bueno, yo lo hago desde un lugar de una trabajadora quemada, ¿sí? Yo también me quemé en algún momento y no por eso me siento más habilitada para hablar sobre lo que padecemos los quemados en algún momento, pero sí me parece que puedo hacer algo, ¿sí? Como para que esto empiece a visualizarse y empiece a mejorar, ¿sí? Eh, no solamente por mi experiencia, que es la experiencia de miles, sino también porque a las organizaciones en algún punto fomentar estos espacios les conviene, ¿sí? Es una cuestión donde también entra lo legal, ¿m? Y es una cuestión ética también, ¿sí? Lo legal, lo ético y lo productivo se anudan, ¿sí? En los espacios de trabajo saludables, ¿sí? Como un derecho también fundamental para los seres humanos. Bien, bueno chicos, respecto de la teoría, ¿sí? Que nosotros podemos llegar a abordar en el módulo, esto ha sido todo, ¿sí? Vemos el tema de entornos de trabajo saludables, generalmente yo los charlo mucho en workshops, como el de RH portable hace un par de semanas, también lo trabajo mucho en el otro curso, ¿sí? Así que bueno, si les interesa la temática, nos encontraremos en algún workshop seguramente, ¿sí? O en algún evento que tenga que ver con esto, ¿sí? Con tratar de cuidar el capital humano que tenemos, que a fin de cuentas es lo más valioso y es aquello sin lo cual las organizaciones no existirían, ¿sí? Bien, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? Al finalizar acá, ¿sí? La clase se empieza a subir y también se activará el examen para ustedes. Profe, disculpe, ¿el examen era hasta el domingo tiempo? Hoy es viernes, del viernes al domingo la instancia evaluatoria, del viernes al domingo a la medianoche la instancia evaluatoria, lunes todo el día hasta la medianoche recuperatorio. Muchas gracias. Romy dice muchas gracias, profe, hermosa materia. Bueno, gracias a ustedes por estar, por formar parte de estos espacios y porque, bueno, si se llevan algo de esto, seguramente van a ser la semilla que implemente acciones que vayan modificando el curso de nuestros ambientes de trabajo, ¿sí? Lili, gracias, profe, y muchas gracias a vos, Lili, por la predisposición y por estar. Súper interesante, mil gracias. Bueno, me alegro. Me alegro haberles motivado.
a pensar algunas cosas, por lo menos. Gracias, profe, dice Marie. Muchas gracias a vos. Muchas gracias, muy interesante. Gracias, Gaby. Bueno, chicos, entonces nos encontraremos si todo sale bien. Gracias por ayudarnos a crecer como personas. Bueno, muchas gracias. Un honor. Este, acá tuvimos relativamente poco tiempo para trabajar, ¿sí? Yo en el otro curso trabajo mucho, más en profundidad las cuestiones personales, ¿sí? Les suelo dar, bueno, solemos pensar desde el modelo de la mejora continua qué acciones podemos hacer para estar un poco mejor en nuestros ambientes. Trabajamos mucho liderazgo con pequeñas actividades sobre nuestras primeras experiencias de liderazgo cuando éramos niños, ¿sí? Desempolvamos un poco las cosas, ¿sí? Que han quedado olvidadas y trabajamos liderazgo desde el inicio de los tiempos, desde aquellas primeras experiencias en las que fuimos líderes, aunque no nos dimos cuenta, ¿sí? Trabajamos muchísimo también cómo podemos motivarnos, cómo podemos resistir, y la verdad es que se forman grupos humanos muy lindos, ¿sí? De los cuales estoy sumamente agradecida de formar parte. Bien, aprendí un poco más. Bueno, me alegro. Tiene usted calidad humana increíble. Bueno, trabajo muy duro. Trabajo muy duro, como diría Maxwell, sobre el carácter. ¿Sí? Bien. Bueno, chicos, entonces si no hay dudas, preguntas o comentarios, nos vamos a ir despidiendo. Nos encontraremos seguramente en algún espacio, ¿sí? Si algo de esto los interpela. Y en el examen final, que entiendo que es oral, pero no estoy muy anoticiada igual al respecto, así que si es oral seguramente nos vamos a ver, no estoy segura. Seguramente ya les habrán dicho, calculo que sí. Bien, entonces, nos vemos por ahí, ¿sí? Apenas corto la llamada ya, o es oral, sí, dice Gaby, bien. Apenas El corto... 5 de junio. Sí, Nahuel. El 5 de junio nos pasaron la fecha. Buenísimo, bien, oral el 5 de junio. Bueno, cualquier cosa nos estaremos viendo allí seguramente. Si yo puedo estar, yo evaluaré el módulo, ¿sí? Y si yo no puedo estar, alguna persona evaluará por mí. No se preocupen. Nos estaremos viendo seguramente. Muchos éxitos, ¿sí? La planilla de notas estará, ni bien todos terminen de rendir. Yo el examen, las notas las paso recién el martes, porque hasta el lunes va a estar abierto el formulario, ¿sí? Cualquier duda que ustedes tengan, de lunes a viernes de 10 a 18 está mi correo electrónico laboral, que ustedes ya lo tienen, al servicio, ¿sí? Muchas gracias, un placer haber trabajado con ustedes y muchos éxitos en sus aventuras futuras. Chao Flavia, gracias. Éxitos a todos, nos vemos pronto.